Muy buenos días, bienvenidos a un día más de Aprendo en Casa. El día de hoy desarrollaremos el área de comunicación con la actividad Comparte tu propuesta de acciones con tu familia y comunidad. Nuestro propósito: compartir nuestra propuesta de acciones para la prevención de riesgos o el aprovechamiento de los fenómenos naturales. Lee el diálogo entre Alicia y Luis. Hola Luis, ¿estás listo para comunicar tu propuesta? Sí, Alicia. Voy a leer lo que he escrito para organizarlo y expresar bien lo que quiero decir. Tienes razón, debemos transmitir de forma clara nuestra propuesta, sobre todo porque nos ayudará a prevenir desastres. En la actividad anterior has tenido la oportunidad de escribir tu propuesta. En ella has escrito acciones de lo que se puede hacer para prevenir que los fenómenos naturales causen desastres. Ahora te toca compartirla con tu familia y comunidad para sensibilizarla y empezar a crear una cultura de prevención. Ahora te invito a hacer lo que dice Luis. Primero, organiza tus ideas para expresar bien lo que quieres transmitir a tu familia y comunidad cuando compartas tu propuesta. Antes de compartir tu propuesta de acciones, primero debes de leer en voz alta la versión final de la propuesta de actividades que has escrito. Así te darás cuenta que si hay algo que te falta para dar a entender lo que quieres decir. Segundo, si quieres completar alguna idea, busca en tu portafolio de trabajo todos los insumos que has elaborado en las actividades anteriores. Te ayudarán a complementar tus ideas. Ahora observa la siguiente estructura. Te ayudará a organizar tu propuesta de acciones. Observemos atentamente este cuadro. En este cuadro de propuesta podrás organizar mejor tu presentación, así como también la parte del desarrollo y finalmente la conclusión. Veamos un ejemplo. En tu presentación puedes considerar lo siguiente. Al inicio de tu exposición, saluda y presenta el tema central de tu propuesta. Explica bien lo que dirás y para qué lo dirás. En el desarrollo también puedes considerar algunos aspectos importantes. Por ejemplo, puedes detallar cada una de las acciones que presentarás. Puedes expresar que al tenerlas en cuenta evitaremos desastres y alguna idea más que quieras complementar. También debes expresarte de manera clara y fluida, con un volumen de voz adecuado y dando énfasis en algunas palabras. Finalmente, puedes escribir la parte de la conclusión. Es el momento en que finalizas tu presentación. Por ejemplo, puedes expresar ideas como: para concluir, es importante que tengamos. Por último, debemos tener en cuenta estas acciones. Como observa, aquí tenemos un modelo de las acciones que puedes considerar en tu propuesta. Antes de organizar la presentación de tu texto oral, lee cómo organizó Luis su propuesta de acciones para compartirla con su comunidad. Ahora vamos a observar cómo Luis organizó su propuesta de acciones. Buenos días amigos y amigas. El tema que trataré hoy es los fenómenos naturales y lo que ocasionan. A nadie le gusta pensar en un desastre natural, pero es lo que debemos hacer para prevenir los daños que pueden causar. Estar preparados puede marcar la diferencia y salvar nuestras vidas. Como estamos observando, en la propuesta estamos considerando la parte de la presentación. Esta primera parte corresponde a la presentación. Vamos a seguir avanzando con lo que dice la propuesta de acciones.
A continuación, les compartiré unas recomendaciones generales que nos permitirán estar preparados si se presenta un desastre natural en nuestra comunidad. 1. Arma un plan familiar con la participación de todos los miembros de tu familia. 2. Identifica las zonas seguras de tu casa y comunidad. 3. Acuerda un lugar donde deben encontrarse si no están juntos a la hora del desastre. 4. Guarda documentos personales e importantes en un sobre de plástico. 5. Cierra o apaga todos los servicios de la casa, luz, gas, entre otros. 6. Ten previsto un refugio si tu casa está en zona de riesgo. 7. Ten lista la mochila de emergencia. Debe contener comida, linternas, radio a pilas, ropa y un botiquín. 8. Sigue las indicaciones de defensa civil. 9. Conserva la calma en todo momento. Como estamos observando hasta aquí, esta parte de la propuesta de acciones corresponde al desarrollo, es decir, aquí comienza a enumerar cada una de las acciones que va a realizar. Sigamos. Por último, es necesario tener en cuenta estas recomendaciones y ponerlas en práctica, ya que nos ayudarán a estar prevenidos ante un desastre natural. Cuida tu vida y la de los demás. Como estamos observando, esta es la última parte y corresponde a la conclusión. Como te has podido dar cuenta, Luis ha seguido la estructura de la propuesta para organizar las ideas que compartirá con su comunidad. Primero, él saludó e hizo una pequeña presentación. Luego, en el desarrollo de su texto, realizó algunas recomendaciones que iniciaron con un verbo: arma, identifica, guarda, entre otros. Al final, concluyó su propuesta expresando la necesidad de tener en cuenta estas recomendaciones. También, para unir sus ideas, ha utilizado conectores de orden como a continuación o por último. Recordemos lo que hizo Luis hasta aquí para elaborar su propuesta de acciones. Luis eligió el fenómeno natural que afecta más a su comunidad. Luego, Luis buscó información y revisó sus apuntes de lo trabajado en las actividades anteriores. Después, organizó sus ideas siguiendo la estructura, considerando la presentación, el desarrollo y la conclusión. Además, utilizó conectores para unir sus ideas. Y finalmente, ensayó y compartió su propuesta de acciones. Ahora organiza la presentación de tu propuesta. Lee la propuesta de acciones que has escrito y organízala teniendo en cuenta la estructura dada: introducción, desarrollo y cierre. Después de organizar tus ideas, ensaya tu presentación. Primero hazlo sola o solo en voz alta, pensando en las personas a quienes dirigirás tu mensaje. Buenos días, familia. Hoy les hablaré sobre mi presentación: cómo prevenir los fenómenos naturales. Luego, explícale a un familiar que necesita su apoyo. Pídele que te escuche para ver si lo que quieres decir se entiende con claridad. Recuerda que mientras haces tu presentación, puedes hacer uso de recursos no verbales como gestos, movimientos de mano y orientación de la mirada. Piensa y elige el medio en el que presentarás tu propuesta de acciones. Puede ser grabación de voz o video vía WhatsApp. Elige el medio que esté a tu alcance. Graba tu audio o video. Revisa cómo quedó. Mejóralo y envíalo a las personas de tu comunidad que conozcas. ¿Qué te ha parecido la actividad realizada? ¿Has tenido alguna dificultad? Me ha parecido muy interesante porque he podido comunicar algunos pasos para prevenir los fenómenos naturales que suceden en mi comunidad. ¿Te expresaste teniendo en cuenta la estructura de tu presentación, desarrollo y conclusión? Claro que sí, me sirvió mucho la estructura para poder ordenar mejor mis ideas
y poder expresarlas. Es momento de evaluar la presentación de tu propuesta. Considera los siguientes aspectos. Al compartir mi propuesta de acciones, presenté mi propuesta de actividades con un lenguaje claro y sencillo, no lo hice o sí lo hice. Expliqué el propósito de mi presentación con claridad, no o sí. Expresé mis ideas de manera organizada con una buena entonación y un adecuado volumen de voz, no lo hice o sí lo hice. Me mantuve en el tema durante toda mi presentación, no lo hice o sí lo hice. Ahora reflexiona sobre tus aprendizajes. Revisa tu propuesta en función de los siguientes criterios. Consideré acciones cotidianas que permiten prevenir los riesgos que generan fenómenos naturales. Incorporé acciones de prevención y aprovechamiento de las oportunidades que brindan los fenómenos naturales. Sustenté explicaciones basadas en diversas fuentes como información científica. Planteé acciones de forma clara, precisa y relacionada. ¿Lo logré? ¿Lo estoy intentando? ¿O qué puedo hacer para mejorar? Felicitaciones por haber culminado tu actividad. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Nos vemos.